Hoy vamos a ver lo que es la mediana y moda para una tabla de frecuencia de datos agrupados. Y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. La media aritmética para datos agrupados se consigue utilizando o dividiendo la sumatoria de xi por fi, o sea, de la frecuencia acumulada, por los puntos medios entre el número total de datos. ¿Cómo conseguimos fi por x? Con estas dos columnitas que están aquí, o sea, decimos 3 por 5, 15, 6 por 15, 90, y cuando tengamos cada una de ellas, hacemos la sumatoria, y eso lo dividimos entre n, tan fácil como eso. Entonces, representando aquí, decimos que la media para datos agrupados es igual a la sumatoria de fi por x, en este caso ya lo tenemos aquí, que es 835 entre el número total de datos, que es n, en este caso es 31. Eso nos da como resultado 835 entre 31 nos da 26.94. 26.94. Y de esta manera se consigue lo que es la media aritmética para datos agrupados. Repito, consiste nada más en buscar los x por fi, sumarlo y dividirlo entre el número total de datos. Ahora vamos a encontrar lo que es la mediana para datos agrupados. La mediana tiene una formulita muy sencilla, que es ME, mediana, es igual al límite inferior más la posición menos FI menos 1. Cuando te habla de FI menos 1, no es que a FI le vas a restar 1. Lo único que si en FI te salió este aquí, o es el más próximo, el límite más próximo superior, vas a hacer FI menos 1, o sea, la posición anterior, FI menos 1. No es que le vas a restar 1 aquí al 9, sino posición anterior. CI es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Y FI es la frecuencia absoluta a la cual corresponde. Entonces vamos a comenzar a ensamblar lo que es nuestra formulita. Pero antes de comenzar vamos a buscar primero lo que es la posición. Y la posición se consigue dividiendo n entre 2. Y n entre 2 en este caso sería 31, que es el valor de n, entre 2, que nos da como resultado 15.5. Es mi posición. Mi posición me va a decir en qué fila yo voy a poder trabajar. Y esto es sencillo. Siempre que me dé un número así, si el número que nos da aquí en la posición lo encontramos en la frecuencia acumulada, resuelto. Acabamos de encontrar lo que es la mediana. Pero si no nos da, lo que hacemos es que buscamos el número superior más cercano a nuestra posición. En este caso, el número superior más cercano a nuestra posición es 16. Eso me quiere decir que todo nuestro trabajo va a estar únicamente ubicado en esta filita y en esta columna. Entonces, ahora sí comenzamos a ensamblar nuestra formulita. Como es 16, nuestro límite inferior, como dice ahí, límite inferior, que es lo que vamos a buscar ahora, en este caso sería 20. Entonces ponemos 20 más ¿quién? Más la posición, pero ya la tenemos. No tenemos que poner n entre 2, sino 15.5. ¿Y quién vamos a buscar ahora? Menos FI menos 1. ¿Quién es FI? Aquí sería 16, que fue la que encontramos. Entonces no le vamos a restar 1, no va a ser 15. Sino vamos a colocar la posición anterior. O sea, FI menos una posición, la posición anterior, que en este caso es menos 9. Después de eso, vamos
a lo que es aquí FI, la frecuencia acumulada, o frecuencia absoluta, perdón, que es en este caso aquí mismo, ven, tenemos 16, buscamos la posición anterior, entonces vamos a la frecuencia aquí abajo, la frecuencia acumulada en este caso es 7 por 6. ¿Quién es 6? 6 es la diferencia, ya como le había dicho, entre el límite superior menos el límite inferior. Entonces, 6 se obtiene restando 30 menos 20. En este caso, 6 es igual a 10. Entonces, todo eso va a quedar multiplicado por 10. Ojo, aquí tenemos que saber usar bien lo que son la jerarquía de las operaciones, que vamos a hacer primero, que vamos a hacer después. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, después de 20, ahí, tal cual está, digo 20, más, y realizo, en primer lugar, realizo esta resta, 15.5 menos 9, me da como resultado 6.5, 6.5 entre 7, todo eso por 10. Antes de realizar esa multiplicación, yo voy a dividir y digo que la mediana es igual a 20 más, abro un paréntesis aquí para colocar este resultado, 6.5 entre 7 me da como resultado 0.93, 0.93, y todo eso multiplicado por ¿quién? Por 10. 0.93 multiplicado por 10 me da, coloco el 20 aquí, normal, y 0.93 multiplicado por 10 me da 9.3. 9.3. Y cuando sumamos eso, me queda como resultado que la mediana, en este caso, es 29.3. Y acabamos de conseguir la mediana ensamblando cada una de las componentes. Repitiendo, límite inferior, posición n entre 2, menos FI menos 1, la posición que encontramos, menos una posición de arriba, límite superior menos límite inferior, y la frecuencia absoluta a la cual corresponda. Y desarrollando así la fórmula, acabamos de encontrar la mediana para lo que son los datos agrupados. De esta manera, usando esa formulita, hallamos lo que es la mediana. Ahora vamos a encontrar lo que es la moda. Aparentemente, según ustedes pueden visualizar la fórmula, dirán, wow, pero es más incómoda. No, no, no. Yo me encuentro que es mucho más fácil. ¿Por qué? Aquí lo primero que tenemos es el límite inferior, donde vayamos a trabajar. Pero la posición aquí es más fácil de encontrar, porque la posición va a corresponder al valor de FI que más se repita, porque sabemos que la moda es la frecuencia o el dato que más se repite. En este caso nuestra moda es 12. ¿Por qué 12? Porque 12 aquí en las acumuladas, o en las absolutas, perdón, es el dato que más se repite. Habrán ocasiones donde vamos a trabajar tanto la mediana como la moda en la misma fila, pero en ocasiones no. En este caso, qué bien que salió que no, porque aquí vamos a trabajar lo que es la moda de otra manera. Pues ya sabemos que F1, F por FI menos 1 es la posición anterior, ¿verdad? Aquí FI por FI menos FI más 1 es la posición posterior. Entonces vamos a armar la fórmula. Entonces decimos que la moda, ¿verdad? Es igual, pasamos una rayita aquí. Vamos a buscar lo que es el límite inferior. En este caso, el límite inferior es 30. Vamos aquí, límite inferior es 30. Más, ahora sí, pasamos la rayita. Yo siempre comienzo por abajo, porque igual me da lo mismo para que me quede un poquito más derecho. Y yo digo
que FI, que es 12, ¿verdad? Menos FI menos 1. ¿Quién es FI menos 1? La posición que queda arriba de nuestra posición inicial de FI, en este caso es 7, más FI, que es 12, FI más 1, en este caso menos 3. Y ya acabamos de encontrar lo que es FI menos 1 y FI más 1. Entonces, aquí arriba volvemos y colocamos esto porque se repite, sería 12 menos 7. ¿Y quién es CI? Como yo le había dicho, CI no es más que la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. En este caso, 40 menos 30 es igual a 10. Entonces, siguiendo con nuestra formulita, podemos decir que 30 más, trabajar esto de manera sencilla, resolvemos primero lo de los paréntesis arriba. Aquí arriba nos queda que son 5, 12 menos 7, 5, aquí abajo también 12 menos 7, 5, más 12 menos 3 es igual a 9. Todo esto multiplicado por 10. Seguimos resolviendo aquí según la jerarquía de las operaciones. Aquí tenemos 30 más, colocamos nuestro 5 ahí mismo, y aquí 5 más 9 nos dice que son 14 por 10. Realizamos esta división y decimos que nuestra moda es igual a 30 más, abrimos paréntesis, 14 entre 5 entre 14 me da como resultado 0.4, 0.4, y eso abrimos otro paréntesis para multiplicarlo por 10. Me dice que la moda es igual a 30 más 0.4 por 10, eso me da como resultado 4, y me dice que la moda en este caso es igual a 34. Y ya acabamos de encontrar lo que es nuestra moda. Pero el dato que más se repite en este caso es el 34, utilizando la siguiente fórmula para hallar la moda para datos agrupados. Y ya para concluir, vimos que nuestra media aritmética es 26.94, nuestra mediana es 29.3 y nuestra moda es 34, las cuales se obtienen utilizando esta formulita para lo que es la media aritmética, para la mediana y nuestra moda.